Lo- Y ahí más o menos. Ahí está. Mi nombre es Germán y bueno, es lindo volver a casa. Algunos hay caras conocidas, otros no, pero en fin somos todos hermanos en Cristo, así que estoy muy contento y muy alegre de estar acá. Gracias por esta oportunidad. Y voy a hacer una oración pequeña antes de empezar. Señor, gracias Padre por este momento, Señor. Gracias Señor porque tú siempre te revelas y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú el que estés hablando. Tú sabes bien, me conoces, sabes cómo soy, pero que en este momento tú te puedas glorificar, Señor. Que tú te puedas glorificar, Señor, que yo sea un, un instrumento en tus manos y que puedas usarme en este momento. En tu precioso nombre, amén. Bueno, vamos, estaba pensando de qué hablar, ¿no? Y me venía varios temas a la cabeza. Pero dije, voy a hablar sobre algo que es bastante clásico, que todos conocen, y por eso mismo le voy a pedir que, que se den la oportunidad de abrir sus corazones para, aunque es conocido lo que voy a hablar, que se den la oportunidad de abrir sus corazones y que Dios realmente pueda hablar con ustedes, ¿no? Y ya le digo, es como, o sea, lo que voy a dar es como una película que ya vieron varias veces, no sé si alguna vez les pasó, ver una película y a mí, por ejemplo, yo veo Volver al Futuro, la vi muchas veces. Y cada vez que la veo encuentro algo diferente. Bueno, esto es algo similar, pero va a hablar Dios, ¿vale? Bueno, si me equivoco con el vale o el dale, o perdón. Bueno, voy a hablar de la parábola del hijo, ¿sí? Voy a leer todo lo que dice la parábola del hijo y luego nos vamos a centrar en, en tres historias: el hijo menor, el hijo mayor y el padre, ¿bien? Y vamos a hablar un poquito de cada uno. El primero me va a llevar un poquito más de tiempo, el segundo menos y el tercero casi nada. Pero bueno, en fin, vamos a hacer la reflexión. La parábola del hijo perdido. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Lucas 15. Lucas 15, 11. Voy a leer la NTV, me pareció la más sencilla. Bien, dice, la parábola del hijo perdido. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia, ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó su pertenencia, se mudó a una tierra distante en donde derrochó su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo ese país. Y, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta los algarrobos con la que alimentaba a los cerdos le parecía buena para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dio, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llame tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápidos, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo, sandalias para sus pies, maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo.
Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. Y preguntó a uno de sus sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado y celebramos, porque él llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostituta, matás al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida y estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Bueno, básicamente Jesús le está hablando a los fariseos, ¿sí? A Jesús le gustaba contar historias, en este caso son parábolas, ¿bien? Y lo curioso que comienza contando la historia del hijo menor. El hijo menor le comunica al padre que él quería su herencia, ¿no? Y el padre accede a la herencia, ahora después más adelante lo vamos a leer. Pero en esa época, el contexto, digamos, de ese lugar era que o sea, es como hoy prácticamente, cuando, o sea, vos pedís la herencia, mayormente la pedís porque tu padre se murió, ¿o no? Si no, no la podés pedir. Y era raro porque encima los judíos en esa época tenían un sistema como económico en donde ellos, a ver cómo lo puedo explicar, la herencia se repartía de esta forma. Por ejemplo, hoy, si tenemos 1.000 euros o 1.000 pesos, como sean, se divide en tres. Y después se divide en tres, se divide en tres, se divide en tres, así hasta que llega el bisnieto. Entonces el bisnieto le llega un peso o un euro, ¿no? En cambio, en esa época los judíos, ¿qué hacían? Le daban al mayor, al primogénito, le entregaban toda la herencia, casi toda, y una parte pequeña se la daban a los menores. Bueno, y eso me llamó mucho la atención, porque justamente este hijo menor, él le comunica al padre que quería su herencia. Quería su herencia. ¿Para qué la quería? Bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? El hijo le comunica al padre que él quiere la herencia, por lo tanto, el padre se la da y cuando le da la herencia, perdón porque me estoy poniendo nervioso, le da la herencia, le dice, o sea, es como que el padre no entiende nada. Vos decís, ¿cómo mi hijo me va a pedir la herencia? Estoy vivo. O sea, no me puedes pedir la herencia. ¿Por qué me pedí la herencia? Sin embargo, yo saqué la conclusión de que el hijo le pedía la herencia al padre. ¿Por qué? Porque él quería irse. Probablemente tenía un problema con el padre, o no quería tener más relación con él, o no lo sé. Simplemente se quería ir. Quería hacer su vida. Por eso necesitaba el dinero. Y él hizo eso. Entonces el padre le da el dinero. Estamos hablando del hijo, ¿sí? Entonces el hijo, una vez que él quiere el dinero, dice que se va a un país lejano. ¿Por qué se va a un país lejano? ¿Por qué no se podía ir a un lugar cercano? Porque él quería vivir su vida. Él se creía ya autosuficiente y quería vivir su vida. Y entonces, la mejor manera de poder vivir su vida, ¿cuál era? Alejarse de la gente que lo conoce, ¿no? Claramente. Bueno, entonces una vez que él se aleja, se va, comienza a hacer su vida y dice el texto que él se gasta todo el dinero, ¿no? Se lo gasta. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. En otras versiones dice un país, ¿no? Donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo se le acabó el dinero y hubo una gran hambruna en todo ese país. Y él comenzó a morirse de hambre. O sea, él se gastó todo el dinero, no dejó absolutamente nada, y eso hacía que cada vez se alejara más del padre, ¿no? Ahora, ¿por qué él, cuando se gasta todo el dinero, no va a la casa del padre? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Por qué no volvió? Si el padre lo estaba esperando. Ya vamos a hablar del padre.
Entonces dice, convenció a un agricultor local que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que ir a comer a los cerdos. Yo digo, cerdos. Me sonaba, ¿qué pasa? En la cultura de los judíos, el cerdo era algo inmundo. Y digo, este Jesús era medio pícaro para decir cosas, ¿no? ¿Por qué lo mandó a hacer cerdo y no gallina o patos? ¿Que no había otro animal? No, cerdo, dice. Bueno, luego de que convenció, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta los algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. ¿Qué pasaba? Este chico ya había llegado, o este joven, ya había llegado al punto de que toda su esperanza, todo lo que él tenía, sus sueños, todo, se había desvanecido. Porque vos imaginate que el algarrobo es una planta que prácticamente crece en los laterales de una carretera o de donde sea. Es como un arbusto, vamos a ponerlo así, como si fuera un arbusto silvestre. O sea, él no tenía la capacidad de levantarse y de ir a buscar ese algarrobo. ¿Qué le pasaba en su mente? ¿Qué era lo que le había pasado realmente? ¿No? Que él directamente cada vez se alejaba más de su padre. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, acá dice entró en razón, pero déjame ver, quiero ver la otra que me gusta. La otra es, un segundo. No. Bueno, no lo tengo acá. Acá está. Dice, y volviendo en sí. Dice que él volvió en sí, en otra versión. Él vuelve en sí. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que cada día que pasaba, cada día que iba pasando el tiempo, iba perdiendo su identidad. Iba perdiendo, se le distorsionaba la identidad, ¿no? Y si él dice que vuelve en sí, ¿por qué vuelve en sí? ¿Por qué está volviendo en sí? Vuelve en sí porque ese no era su lugar, no era el lugar que le correspondía, no era el lugar que tenía que estar. Él estaba perdiendo su identidad. Él tenía una identidad, ¿no? Claramente la tenía, pero se le estaba distorsionando. Bien, entonces el joven llegó a tener tanta hambre, ya lo leí, que hasta las algarrobas con lo que se alimentaba a los cerdos le parecía buena para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y el cielo, contra el cielo y contra ti. Y yo me pregunto, ¿por qué no volvió antes? Ya había pasado por un montón de sucesos. ¿Por qué no vuelve antes? Porque él se creía indigno. No se creía lo suficiente digno para volver a la casa del Padre. No se creía todavía le faltaba, o sea, todavía se seguía sintiendo autosuficiente hasta que entra en razón. Él se sentía indigno. Él probablemente dice, más adelante, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Ahora vamos a hablar del Padre. O sea, ¿cómo puede ser que una persona que tenía a sus padres, a su hermano, no habla de la madre, pero sí tenía mucho dinero, cómo puede ser que su corazón se había alejado tanto? ¿No? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿No? Y vamos a dejar que el texto nos siga hablando. Entonces, hablamos del Padre. ¿Cómo viviría el Padre en ese tiempo? ¿Cómo se sentía el Padre en ese tiempo? ¿Cómo creen? Yo justamente me adelanté un poco, pero cuando quería hablar de esto, yo quería decirle a ustedes que nos identifiquemos como hijos, como padres y como hermanos mayores, porque en realidad podemos serlo, nos podemos identificar, ¿no? Y yo digo, ¿cómo me sentiría yo como padre si mi hijo me pide todo, se va? Yo estaría triste en mi casa. Probablemente estaría esperándolo, probablemente ya no creo que tuviera muchas ganas de hacer fiestas. Qué sé yo, todas las cosas que se me pueden ocurrir en este momento, que el padre puede sentir, ¿no? Mi hijo se fue, no está. Entonces regresó a la casa del padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lo vio llegar, dice. ¿Qué significa que lo vio llegar?
podemos dar dos opciones. O que de casualidad abrió una ventana, que no había ventana, pero vamos a suponer, abre una ventana, o que lo estaba esperando el padre. En todo momento, esperando que él regrese, que pueda regresar, ¿no? Y cómo la acción de una persona influye en los demás. Porque él le pidió, que hay cosas que me olvidé de decir, pero él le pidió al padre, le pidió la herencia, pero también en cierta forma le perjudicó al hermano mayor. Porque cuando el padre le da la herencia, no es que termina ahí. Él le da la herencia al menor, pero dice, no, le voy a dar la herencia al mayor también. Y automáticamente el mayor termina siendo el patriarca. Y siendo el patriarca, no solamente eso, que no es que solamente agarra la herencia, no, conlleva la responsabilidad de todo el mayor. O sea, cómo una decisión de un hijo influye en los demás, ¿no? Bueno, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo dijo, padre, vamos a frenar ahí. Dice que su papá salió corriendo. En esa época, por ahí hoy, no notamos la dimensión de la cultura de los judíos. ¿Qué pasaba? En esa época, los padres, los patriarcas, usaban una túnica que llegaba hasta acá, más o menos. Primero que salir corriendo era algo que no estaba bien visto. Entonces, ¿qué hacía? Para poder correr tiene que subir su túnica. Pero si él subía su túnica, la gente de alrededor, viendo correr al patriarca, es como, no quiero dar ningún ejemplo, ¿no? Pero imagínense en alguien, sí, no quiero dar ningún ejemplo, pero imagínense en alguien que se levante la túnica no, o algo para salir corriendo. Sí, qué ridículo. Bueno, eso es lo que hizo él. Por segunda o tercera vez, se vuelve a negar por amor a su hijo. Y no termina ahí. Dice, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Lo abraza y lo besa. ¿Se acuerdan dónde trabajaba este chico? Trabajaba con cerdos. Entonces, ¿qué significa? Que tenía perfume de cerdos. Probablemente estaba todo sucio. No lo dice el texto, pero sí dice que estaba con cerdos. Entonces, ¿él qué hace? Va y lo abraza y le da beso. El padre se pone indigno porque el cerdo era un significado o sea, no estaba bien visto en la cultura de judíos, ¿no? Bueno, sigo. Su hijo dijo, padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de que me llame tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, en este momento, ¿qué dice él? Shh, shh, no sos mi hijo. No, pero papá, yo soy indigno, me gasté todo, no administré. Porque también Dios nos llama a ser administradores. Administradores de tu tiempo, administradores de tu dinero, administrar. Él recibió una herencia y no la administró. Papá, yo no administré, no lo pude administrar, no lo administré. Dice, shh, cállate. Pégate un baño que tienes un olor a cerdo tremendo, pero ve, báñate. Tráeme una sandalia, por favor, tráele una túnica y un anillo. Es mi hijo. Nunca dejaste de ser mi hijo. Pero el hijo creía que había dejado de ser su hijo. ¿Por qué? Porque él pensó, o piensa, yo creo que pensó, que se necesita méritos para poder llegar al Padre. Vamos a seguir un poquito más. Sin embargo, su padre le dijo al sirviente, rápido, traigan lo mejor, túnica que haya en la casa, vístalo, consigan un anillo para sus dedos y sandalias, se ve que no, fue en pata, en sandalia para sus pies. Mantén el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un hijo un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¡Wow! Dijo el padre, por fin, una vez que ya tengo a mis dos hijos, qué lindo, ¿no? Y dice, comienza la fiesta. Pero nos está faltando otra persona. ¿Quién nos está faltando? El hijo perfecto, el hijo que no se equivoca, el hijo que hace todo bien, el hijo que mientras el hermano menor
se había ido al campo, se había ido lejos y se había gastado el dinero, él estaba ahí, trabajando, ¿no? El que no se equivocaba, el que era dueño de todo, porque la acción que tuvo el hijo menor lo hizo dueño a él. Y entonces, ¿qué pasa? Viene del campo porque venía todo sucio, algo que yo me imagino. Escucha música. ¿Cómo hay música en la casa de mi padre? No puede haber música en la casa de mi padre. Hace muchos años que no, o meses, o semanas, porque no dice el tiempo, que no escucho música. ¿Qué pasa? Entonces viene un sirviente y dice, ha vuelto tu hermano. Uf, ha vuelto tu hermano. Entonces dice, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto. Y le dijo, tu padre, esto lo voy a decir yo, tu padre mató el ternero que vos habías cuidado para ese momento que te lo ibas a comer. No. Y otra cosa más, se puso la túnica. ¿Te acordás esa túnica que vos tenías preparada? La sacó y se la dio a tu hermano menor. Bueno, a ver qué pasó. Y tu hermano ha vuelto, dijo, y tu padre mató el ternero engordado y celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó. ¿Quién no se va a enojar? Yo me enojaría. Estoy todo el día trabajando, viene mi hermano. Bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre otra vez, ¿qué dice? Su padre salió y suplicó que entrara. Otra vez el padre, otra vez enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Negarse a sí mismo. ¿Por amor a quién? A sus hijos, a nosotros. Dios no está hablando a nosotros, claramente, ¿no? Y él se vuelve a negar. Entonces dice que el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y su padre salió y suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando tu hijo, no mi hermano, sino tu hijo, cuando tu hijo, todos estos años, y en todo tiempo no me diste ni un cabrito, dice, para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando tu hijo regresa después de haber derrochado tu dinero con prostitutas, ¿cómo sabe que era con prostituta? Ahora no me acuerdo la palabra, pero que era lo que había dicho, bueno, ya me voy a acordar. Que hace un juicio él, no me acuerdo la palabra. Pero ¿cómo sabe él? ¿Cómo sabe él que se fue con prostituta? Y si él sabe que se fue con prostituta, un juicio de valor, perdón, ahí me vino. Hace un juicio de valor. ¿Cómo sabe que se fue con prostituta? Y si vos sabés que se fue con prostituta, ¿por qué no fuiste a ayudar a tu hermano? Qué actitud el hermano mayor, ¿no? Al final era el mejorcito y se está transformando ahora en el... Bueno, vamos a ver cómo sigue. Entonces dice, sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostituta, matás al ternero engordado para celebrar, ¿no? Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar el día feliz porque tu hermano estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y quería hacer unas reflexiones. Yo me identifico con el hijo menor. Me identifico mucho con el hijo menor. Porque muchas veces me he ido y he creído y me ha costado volver. Porque muchas veces creemos que somos dignos o indignos, ¿no? Y yo me identifico con él. Para poder llegar al Padre, no, no me corresponde. Y también me identifico con el hijo mayor. Porque muchas veces el hijo mayor, mientras estaba en la casa del Padre, vivía sin alegría. También creerse mejor que los demás. Y no solo eso, sino que también creer que él, porque es soberbio, porque creía que podía en cierta forma
cuestionaba lo que el padre había hecho. Y él es el padre. Vos sos el hijo. Sos el hijo. Primogénito, pero sos el hijo. Como hijo no podemos perder nunca el derecho a ser hijo. ¿Y quién de nosotros ha decidido ser hijo? Ninguno. Ninguno decidimos ser hijo. ¿Por qué? Porque fueron voluntad de nuestros padres. Si hay uno que haya decidido ser hijo, que me lo diga. Y esto pasa en lo espiritual también, ¿no? El Señor da de gracia y por gracias tenemos que dar. ¿Para qué? Para que nosotros no nos glorifiquemos. La gloria es de Él, no es nuestra. La gloria es de Él y no es nuestra. Y el Señor me decía que tenemos tres ejemplos. Tenemos el hijo menor, que siguió su corazón, claramente, ¿no? Siguió su corazón. Y hoy yo les digo, y me lo digo, no sigamos nuestros corazones, porque nuestros corazones son engañosos. Constantemente nos llevan a lugares que no tenemos que estar. Nuestros corazones nos engañan, constantemente. Bueno, del hijo del mayor ya hablamos, y nos queda el padre. El padre en todo momento nos enseña, en todo momento nos está enseñando. ¿A qué? A que nos neguemos a nosotros mismos, que nos neguemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nos neguemos. Y no solo eso, sino que también podamos preocuparnos del hermano menor. Es nuestra responsabilidad también. Si no, quedamos como a Caín, cuando dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? El Señor nos dice eso, que nos preocupemos por nuestros hermanos, ¿no? Y finalizando, para no aburrirlos, que no los quiero aburrir, quiero hacer hincapié en esto, que somos hijos. No importa lo que hagamos, podemos tener la actitud del hermano mayor y vamos a seguir siendo hijos. Y podemos tener la actitud del hermano menor y vamos a seguir siguiendo siendo hijos. Ahora, ¿qué le pasó al hermano mayor? ¿Por qué el hermano mayor no se sentía, por ahí sí se sentía digno, pero había algo en él que no se sentía? ¿Qué le pasaba? Vivía en la casa del padre, pero no conocía al padre. Él tenía la posibilidad de acceder a todo el banquete o a lo que se quieran imaginar, y vivía como esclavo. Y muchas veces vivimos como esclavos. Y eso es lo que Dios hoy me decía, que tenemos estas tres historias en donde Él se quiere revelar a nuestras vidas y que podamos sentirnos hijos, que nos podamos sentir hijos, porque somos hijos. Y no porque lo elegimos no es porque nosotros lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Quería también compartir una canción, no sé si se puede. No sé quién viene.